Bueno, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema fundamental para nuestras actividades, que es el manejo adecuado de los recursos hídricos, ¿no? O manejo de aguas, ¿no? El agua es un recurso indispensable para la vida, para el bienestar de todo nuestro entorno y también para el desarrollo de todas las actividades, ¿no? Bueno, las actividades en la medida constancia, ¿no? Por ello, bueno, durante esta presentación vamos a revisar la importancia del agua, el ciclo hídrico, los principales problemas relacionados con este recurso, la contaminación, la calidad del agua y algunas medidas para prevenir algunos impactos ambientales. Como objetivo principal es generar la conciencia sobre la importancia de utilizar y proteger este recurso de manera responsable, ¿no? Entonces, como primer punto, tenemos los recursos hídricos, ¿no? Los recursos hídricos son esenciales para la existencia de los seres vivos y para el bienestar de nuestro entorno ambiental. Como hablamos de recursos hídricos, nos referimos al conjunto de las aguas disponibles en nuestro ambiente, tanto superficiales como subterráneas. Esos recursos cumplen una función fundamental para todos los ecosistemas, ¿no? Y para diferentes actividades que se desarrollan en la sociedad. Por eso su protección y conservación deben ser de una manera, bueno, de responsabilidad permanente, buscando que el uso que hacemos actualmente no comprometa la disponibilidad de recursos en futuras generaciones, ¿no? Aquí tenemos en la ilustración el ciclo del agua, ¿no? El agua que se encuentra permanentemente en movimiento de nuestro planeta, ¿no? Como vemos, participa en procesos como la evaporación, condensación, precipitación, infiltración y las escorrentías, ¿no? Una parte del agua puede infiltrarse en el suelo y alimentar algunos sistemas de las aguas subterráneas, mientras que otra parte puede desplazarse en la superficie, ¿no? Hacia las quebradas, los ríos, los lagos o otros cuerpos de agua. Por esa razón, ¿no? Al comprender, digamos, este ciclo del agua, debemos entender los diferentes componentes del sistema hídrico que están relacionados entre sí y en cualquier alteración puede generar consecuencias en las partes del ciclo, ¿no? Cualquier, digamos, interferencia que haya en este ciclo siempre va a tener consecuencias, ¿no? Por eso hay que tener muy en cuenta, digamos, este ciclo, ¿no? Como principios tenemos, ¿no? Para realizar una adecuada gestión de estos recursos hídricos debemos considerar los diferentes principios. Como tenemos, ¿no? El principio de la prioridad del acceso al agua, ¿no? Entre ellos encontramos que se llama los diferentes actores de la gestión considerando, no sé, la cuenca hidrográfica, ¿no? Que debemos entender que el agua es un recurso que debe ser protegido y gestionado de manera responsable. Bueno, en otras palabras, no solamente se trata de utilizar el agua, sino de administrarla correctamente, considerando las necesidades ambientales, sociales y productivas, ¿no? Como aquí vemos, como le dije, ¿no? Hay que tener estos principios que son fundamentales, ¿no? Como tenemos el principio de prioridad en el acceso del agua, el principio de valoración del agua y la gestión integrada del agua, principio precautorio, ¿no? De tener precaución del uso del agua, principio de participación sobre la cultura, ¿no? La población y la cultura del agua, principio de seguridad jurídica del agua, principio de respeto y los usos del agua sobre las comunidades campesinas y nativas, principios de sostenibilidad, principios de descentralización de la gestión pública del agua y la autoridad única, ¿no? Principios de gestión integrada y participativa como cuenca hidrográfica, principios de la eficiencia, ¿no? Sobre el consumo, ¿no? Y administración, como comentamos, ¿no? Y principios de tutela y jurídica, ¿no? A veces nosotros pensamos de que el agua no tiene dueño ni nada, ¿no? Pero sabemos que el agua siempre tiene que ser administrada y controlada por diferentes organismos de nuestra nación, ¿no? Ahora, digamos, vamos a ver qué es el agua, ¿no? Como acá tenemos denotado, ¿no?
El agua es un recurso renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible. El mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustancian y la seguridad de la nación, ¿no? Como ya comentamos más antes, ¿no? Es fundamental mantener los ecosistemas y los ciclos naturales que sustentan la vida y que también tienen una importancia directa para el desarrollo sostenible. Por eso debemos pensar que el agua es un recurso ilimitado, o sea, ¿no? A veces pensamos que es un recurso que nunca se va a acabar, ¿no? Pero si lo manejamos mal, es probable que el agua que ahorita podemos, que se llama disfrutar, ¿no? La disponibilidad y la calidad, depende, bueno, de nuestras acciones y de la forma en las cuales gestionamos nuestras actividades, ¿no? Entonces, cuidar el agua significa proteger la vida, el ambiente, para nuestro propio futuro, ¿no? Para, ya sea para la agricultura, bueno, para el consumo de las ciudades, las industrias, y también, ¿no? El que se llama algo natural, ¿no? Que son los bosques, ¿no? Y, y así, ¿no? Eh, Tenemos también como el agua, que es un recurso completamente valioso, ¿no? Que se llama y debe manejarse con mucho cuidado para el fin de proteger los suministros de agua en las generaciones futuras. Entonces, debemos que se llama, cuando utilizamos este recurso debemos hacerlo de manera eficiente, ¿no? Responsable, evitando los desperdicios y previniendo cualquier situación que pueda afectar su calidad. A ver, como ejemplo podría ser, ¿no? O como comentario, ¿no? Una gestión comienza, una buena gestión comienza con las acciones sencillas de utilizar solamente el agua necesaria para evitar pérdidas, mantener, digamos, nuestras instalaciones en buenas condiciones, comunicar inmediatamente cualquier situación que pueda generar una afectación, ¿no? Al que se llama al desperdicio de un agua buena, ¿no? De consumo. Eh, Ahora tenemos aquí, digamos, una problemática del agua, ¿no? Como vemos acá en la diapositiva, tenemos el porcentaje de la tierra, digamos que el 97% del agua está, bueno, en los océanos, ¿no? Y el 3% del agua es el agua dulce, ¿no? Y el porcentaje de agua dulce en la tierra, el 70% son de los glaciares, el 1% es del agua superficial y el 29% es de agua subterránea, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? El agua que nosotros usamos es el 1%, ¿no? De agua dulce, ¿no? Entonces, si es tan poquita el agua que digamos que podemos consumir, entonces tenemos que gestionarla mejor, ¿no? Vemos que el incremento de las actividades humanas, el crecimiento profesional y los cambios ambientales generan cada vez una presión mayor sobre los recursos hídricos, ¿no? Y sabemos que aunque nuestro planeta está cubierto por gran parte del agua, la cantidad de agua dulce representa solamente una pequeña porción, ¿no? Como vemos el 1%, ¿no? Entonces vemos que realmente es una problemática que todos tenemos que entender para poder gestionar nuestra agua, ¿no? A ver, como acá tenemos la problemática del agua, ¿no? En la cual, digamos, todos somos responsables, ¿no? Ya tenemos aquí como tres principales problemáticas, ¿no? Que es la contaminación ambiental, el crecimiento poblacional y el calentamiento global, ¿no? Estos factores, digamos, pueden afectar tanto la disponibilidad como la calidad del recurso. La contaminación puede deteriorar los cuerpos de agua, mientras que el crecimiento poblacional se incrementa por la demanda, ¿no? Más gente, más consumo, ¿no? Bueno, por otro lado, los cambios en condiciones climáticas pueden también modificar la disponibilidad de agua en diferentes regiones, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que a veces los cambios climáticos hacen donde habían glaciares o había, digamos, bastantes escorrentías de agua, las cuales poco a poco se están perdiendo, ¿no? Y a veces se reactivan y a veces hay tiempo de sequía. Ahora tenemos el fenómeno del niño, que digamos en varias partes del planeta, ¿no? O partes, digamos, que nos afecta, perdón, digamos en América del Sur particularmente, va a haber problemas, ¿no? Sobre el recurso, ¿no? Y esta problemática, digamos, de la prevención y del uso responsable, bueno, son muy fundamentales, ¿no? Porque
Sabemos que en varios sitios va a haber lluvias torrenciales, donde se va, digamos, incluso desperdiciar agua, digamos, de las escorrentías, porque se van a tener que soltar las represas y todo, cualquier, digamos, acumulación de agua. Y en otras partes va a haber una sequía intensa, ¿no? No va a llover, ni va a haber ningún río, ¿no? Que pueda, digamos, eh, llegar a tener nuestro recurso del agua, ¿no? Entonces, hay que tener bien presente estos factores, ¿no? Que, que se llama, que nos pueden, digamos, condicionar sobre nuestro recurso del agua, ¿no? Entonces, ahora tenemos, digamos, sobre otra problemática, tenemos acá la contaminación, ¿no? El agua, que va a dar como definición, se define como la presencia, ¿no? De sustancias o organismos extraños en un cuerpo de agua y bueno, y en tal cantidad y como tales características impiden su utilización con propósitos determinados, ¿no? Entonces, eso significa que una sustancia que llega en el agua puede modificar sus características y afectar el uso, ¿no? Ya no vas a poder usar el agua, ¿no? Entonces, por eso debemos prevenir el ingreso de contaminantes como residuos, combustibles, aceites, sustancias químicas y otros materiales, ¿no? La mayor estrategia frente a la contaminación es siempre la prevención, porque eso evita el impacto, que es mucho más efectivo intentar recuperar posteriormente el recurso contaminado, ¿no? Eh, Aquí tenemos una diapositiva sobre el crecimiento poblacional, ¿no? Esta problemática, digamos, vemos aquí donde no había, digamos, en acá más o menos se logra tener en 1975, no había nada, ¿no? No había población. Y a la derecha vemos cómo crece, ¿no? Cómo la urbanización, ya sea por migración, por asentación, o por solamente también, digamos, la reproducción, digamos, de nosotros, ¿no? Eso implica que las personas migren o establezcan y tengan sus propias casas, ¿no? Y aquí tenemos, mira, bastante, ¿no? Donde no había nada, ahora hay bastante gente, ¿no? Y esa gente que tiene que consumir agua, ¿no? Si no, uno no vive, ¿no? Entonces, eh, esa es una problemática mundial que todos los pueblos tienden a crecer, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio, buscar un equilibrio entre nuestras necesidades actuales y la conversión del recurso, ¿no? Para que se llama, pues más que todo, digamos, como les dije, ¿no? Frente a todas esas problemáticas, tarde o temprano es probable que el agua, digamos, de las escorrentías superficiales, de las que ahora, digamos, gozamos, no va a haber, ¿no? Porque se va a acabar, ¿no? Entonces va a haber otras formas, ¿no? De tener, que se llama, o forma de gestionar, ¿no? El agua que ahora lo tenemos prácticamente fácil, ¿no? A ver, entonces, frente a esta problemática, digamos, el agua no depende solo, como ya sabemos, de un solo factor, ¿no? Es el resultado de diferentes condiciones que pueden afectar la disponibilidad del recurso, ¿no? Del recurso que tenga importantes, ¿no? Por eso tenemos que identificar muchas de las actividades que pueden tener interacción con el agua y establecer, bueno, los controles, ¿no? adecuados. En este punto de vista, digamos, más que todo en lo ambiental, debemos trabajar bajo un enfoque preventivo, identificando todos los riesgos, ¿no? que podemos tener para que no se conviertan en impactos, ¿no? Entonces, la gestión adecuada comienza en conocer la problemática y establecer medidas para controlarlo, ¿no? Aquí tenemos, mira, todo en todos los, que se llama, en todos los sitios donde vamos a consumir agua, ¿no? Eh, digamos, incluso en varios items vemos que esa discursión de agua ya viene ya que se llama un poco contaminada, ¿no? Como tenemos, ¿no? Escorrentía por erosión, escorrentía de las calles de los edificios, escorrentía de los establos, escorrentía de fertilizantes, compuestos, ¿no? De nitrógeno producidos en que se llama en las industrias, aguas del municipio, ¿no? Que se llama de las ciudades, ¿no? Las aguas negras, ¿no? El desecho del tratamiento primario y secundario, ¿no? De las plantas, ¿no? Y todo va, digamos,
a contenerse, ¿no? Digamos acá en un lago, ¿no? Y vemos que digamos que esta agua ya no se va a poder usar, ¿no? Va a tener que tratarse y incluso va a tener que, como ahora, ¿no? Y va a tener una planta de tratamiento para poder que se llama controlar, digamos, la contaminación del agua para recién poderla utilizar, ¿no? Entonces tenemos acá, digamos, algo como que podemos definir, ¿no? La calidad del agua, ¿no? A ver, la calidad del agua se puede referir a las condiciones con las que se encuentra respecto a sus características físicas, químicas y biológicas. Estas características pueden variar, bueno, dependiendo de las condiciones naturales o como consecuencia de las actividades humanas. Además, bueno, la calidad requerida dependerá del uso de que se requiera, bueno, que se quiera dar el agua, ¿no? Por eso no solamente debemos preocuparnos por la cantidad del agua disponible, sino también por mantener sus características dentro de las condiciones necesarias para la utilización, bueno, y la protección del medio ambiente, ¿no? Eh, Porque, digamos, como decimos, ¿no? Hay aguas por diferente causalidad o diferente tratamiento. Unas son más ácidas, unas son más básicas, ¿no? Entonces, cada agua que se llama sirve para diferentes cosas, ¿no? O sea, no solamente hay aguas para el consumo humano, sino también hay aguas para la industria, hay aguas para la agricultura y diferentes sitios, ¿no? O sea, entonces el agua, como acá indica, tiene que tener sus características físicas, químicas y biológicas en su natural para después ser, bueno, alteradas, ¿no? Por el accionar humano y poder consumirlas, ¿no? En diferentes actividades, ¿no? A ver, entonces acá tenemos ya la contaminación de aguas subterráneas, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Entonces, tenemos un montón de, ¿qué se llama? De factores, ¿no? Tenemos la mina, las escorrentías, pozos de bombeo, las carreteras, los pesticidas, las inyecciones de recursos peligrosos, tanques de gasolina enterrados, fugas de carcasa defectuosa, descarga, acuíferos confinados, flujo de aguas subterráneas y acá los acuíferos de agua dulce de no confinado, acuíferos de agua dulce confinados, acá los tenemos los vertederos, ¿no? Tenemos acá los pozos de agua de bombeo, desagües, gasolineras, todos estos factores, todos que se llama, lo que estamos viendo acá en la imagen, eso que se llama genera una afectación, ¿no? Que a veces es muy difícil de detectar y de controlar, ¿no? Entonces, si sabemos, digamos, que esto no se puede controlar ni detectar, digamos, al 100%, debemos tener conciencia, ¿no? De que todos estos factores van a contaminar nuestras aguas subterráneas, ¿no? Y tarde o temprano, como les digo, mientras más población, más industria y más minería, más todo, o sea, de todas maneras siempre va a afectar a las aguas subterráneas. Y estas aguas subterráneas, ¿dónde van? De todas maneras van a salir por unos ojitos acá, ¿no? O van a alimentar, digamos, lagos o van a ir al mar, ¿no? Entonces, ese ciclo, digamos, se puede alterar por una contaminación, ¿no? Entonces, debemos mantener un adecuado control de todas las instalaciones para prevenir derrames y evitar cualquier fuente potencial de contaminación. A veces no tenemos la conciencia que abajo hay agua y esa agua que se llama, de todas maneras, tarde o temprano nos va a que se llama a generar consecuencias, ¿no? Consecuencias de una contaminación. Acá tenemos, como les dije, ¿no? La contaminación de los océanos, que también, digamos, a veces no somos conscientes, ¿no? Que el agua, digamos, que así sea el 1% que es la escorrentía superficial, llega y contamina, pero de formas incalculables, ¿no? El agua del océano. También tenemos, ¿cómo se llama? Que todas las aguas, digamos, como comenté, pueden desplazarse primero desde las zonas continentales, como también las de las zonas underground, ¿no? O sea, subterráneas, ¿no? Entonces, la protección del agua debe comenzar desde el lugar donde nos realizamos las actividades, ya sea, digamos, en minería, ya sea industria, ya sea agricultura,
X motivos, ¿no? Como ya comentamos, ¿no? Y evitar que los residuos y los contaminantes, bueno, de las aguas del tratamiento, que se llama, ingresen al ambiente, ¿no? En forma directa, y así, bueno, que se llama no dañar, ¿no? No dañar tanto, ¿no? A veces la contaminación es un poco, ¿cómo les digo? Eh, no se puede controlar al 100%, pero el 99,9% se tiene que controlar, pues, ¿no? Para poder, digamos, tener una calidad de agua, para, como les dije, para las futuras generaciones, ¿no? Contaminación de los lagos, bueno, también, ¿no? La incorporación de contaminantes, digamos, en varias actividades de condiciones, digamos, que no son naturales, pueden afectar cualquier ecosistema, ¿no? De que pueda haber en estos lagos, ¿no? Que los organismos que pueden depender de ese tipo de ecosistemas de los lagos, ¿no? Entonces debemos de evitar, pues, la descarga de las sustancias de contaminantes y controlar esas actividades, ¿no? ¿Para qué? Para que no hayan, vemos acá, ¿no? Los pescadillos están bien, ya pues murieron por tanta contaminación, ¿no? Y bueno, aquí en Perú ya sabemos que eso no se controla bien, pero por eso, ¿no? Por eso nuestra responsabilidad es que se llama de que todos estemos, que se llama, comprometidos y concientizados de que no debemos, que se llama, contaminar nuestros lagos, nuestros ríos. Ya sabemos que todas las escorrentías, que ya sean ríos o quebradas, eso tarde o temprano va a llegar a un lago o va a llegar al mar, ¿no? Entonces, si no lo cuidamos, tarde o temprano, poco a poco, vamos a contaminar absolutamente todas nuestras aguas, ¿no? Eh, Aquí tenemos el dominio y uso público sobre el agua, ¿no? Entonces, a ver, en esta diapositiva podemos ver que el agua es un recurso de importancia colectiva y su aprovechamiento se muestra sujeto a disposiciones y mecanismos de bastante gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vemos que el agua, digamos, poco a poco se va a volver no tan accesible a toda la gente, ¿no? Una vez que ya no hay agua, el agua va a costar millones, ¿eh? Como decimos, ¿no? Ahí está la imagen más claro que el agua, como decir, ¿no? Entonces, ya vemos que si es que no cuidamos nuestra agua, que se llama, el agua ya se va a convertir incluso quizás en una gestión privada, ¿no? Y ya va a ser muy condicionante para, que se llama, para que toda la nación tenga disponibilidad de ese recurso tan fundamental, ¿no? Eh, las aguas residuales. Acá tenemos, bueno, que son aguas que resultan después de haber sido utilizadas en nuestros domicilios, fábricas y las actividades ganaderas, ¿no? Entonces, en muchos sitios, ¿qué se hace con esta agua, no? Pueden ser gestionadas adecuadamente para su disposición o reutilización, como en varias mineras se hacen, ¿no? Pero generalmente en las grandes metrópolis a veces no lo hacen. A veces lo mandan a los ríos, lo desechan como cualquier cosa, ¿no? Y como le digo, eso trae, que se llama, un impacto muy negativo, ¿no? Sobre todo los cuerpos, o sobre, digamos, los cuerpos de agua que son digamos, a nivel mundial, del agua que está en toda la Tierra, es tan poquito y al final lo andamos como que se llama contaminando, ¿no? Entonces, lo mejor es, digamos, como lo dije, ¿no? Es tratarlo y reutilizarlo, ¿no? Ya sabemos que las aguas se pueden usar para diferentes, que se llaman actividades, ¿no? De acuerdo, digamos, a su porcentaje de pH, ¿no? Acá tenemos, digamos, el tratamiento de las aguas residuales, como tenemos el pretratamiento, el tratamiento primario, el tratamiento secundario y el tratamiento terciario, ¿no? Acá tenemos, digamos, el pretratamiento, perdón. Tenemos una eliminación de los objetos gruesos, de las grasas, desbaste tamizado, desarenado, desengrasado, y todo eso es un proceso físico, ¿no? Acá tenemos el otro tratamiento primario, que es eliminación de materia sedimentable o flotante, ¿no? Decantación, tratamiento físico-químico. Entonces tenemos un proceso físico-químico, ¿no?
Y acá tenemos el tratamiento secundario, que es la eliminación orgánica disuelta o coloidal, ¿no? Degradación bacteriana, decantación, y es un proceso biológico, ¿no? Y el tratamiento terciario, la eliminación y la suspensión materia residual de nutrientes de nitrógeno y fósforo, ¿no? Y los patógenos, ¿no? Floculación, filtración, eliminación de nitrógeno y fósforo, ¿no? Desinfección y que se llama desalación. Es un proceso físico, químico y biológico. Los tres, ¿no? Entonces tenemos acá como unas medidas para evitar la contaminación, ¿no? Entonces finalmente podemos encontrar muchas medidas, ¿no? Acá lo dejo la diapositiva para que lo puedan, digamos, sacarle una captura para tener una mejor consolidación sobre estas medidas, ¿no? Pero podemos resaltar entre ellas, digamos, evitar una descarga de contaminantes tóxicos, ¿no? Utilizar sistemas adecuados para una condición de aguas, reducir, no sé, el desperdicio, o proteger las áreas limpias y monitorear, digamos, los acuíferos sanos, ¿no? También es importante controlar adecuadamente los residuos peligrosos, evitar la contaminación por hidrocarburos, mantener controles sobre las sustancias que puedan afectar la calidad del agua. Bueno, otras medidas que tienen el mismo objetivo, bueno, es prevenir la contaminación antes de que ocurra, ¿no? Entonces, todo se puede prevenir antes de. Cuando es después ya ser, que se llama ya, eh, ¿cómo se llama? Reactivo, entonces ya es más difícil, ¿no? Es mejor que se llama ser proactivo que reactivo, ¿no? Cuando uno es proactivo, se pueden solucionar mucho mejor las cosas, se pueden gestionar mucho mejor las cosas, ¿no? Las actividades incluso. Cuando uno es ya reactivo, solamente hace cuando ya ha pasado, ¿no? Ha pasado todo y bueno, eso no sería dable, ¿no? Para cualquier situación, digamos, de un aspecto de impacto, ¿no? Entonces, para finalizar, quiero destacar que el agua, bueno, es uno de los recursos más importantes para la vida y para el desarrollo de todas nuestras actividades a nivel mundial, ¿no? Y su protección no depende solamente de un área específica, sino de todos. Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, quiero invitarlos, ¿no? A que la conciencia bajo los manejos de agua sean, digamos, mucho más eh, consolidados en cada uno de nosotros para poder tener una mejor gestión del agua, ¿no? Muchas gracias.